Esto es Serendipiando, el descubrimiento musical que necesitas. ¿Qué tal, Gracias, amigos de gracias por echar ganas. Serendipiandi? El día de hoy estamos súper emocionados porque tenemos un invitadazo súper especial. Pero primero quiero preguntarles cómo están a mis amigos. Estamos muy bien, también contentos y felices de regresar aquí a Vampir. Bien, ya nos hacía falta, ya me hacía falta esto. Solo necesitaba, sí, el regreso. Ahora sí. Y bueno, está con nosotros Mario. Mario, Hola. súper. Y pues bueno, Mario Bustamante, bueno, suena muy profesional así. Es alguien que ha estado en la industria de la música aproximadamente desde el 2012 y ha estado en diferentes agencias de management. Y pues a la fecha también ha estado participando de las bandas más importantes del país. En el 2017 también pues formó parte de la agencia, o desde ahí estuviste con Humo. Y entonces desde ahí has empezado a hacer una gran carrera. Entonces también sabemos que tienes un bagaje tanto de músico como también saber del negocio de la música. Y es algo muy espectacular, Mario, la verdad. No, hombre, gracias. Yo muy honrado de estar por acá y de poder platicar un ratito. Hoy un sabadito, a gusto. Bueno, espero a ver cuándo sale esto, pero muy encantado de estar acá y platicar con ustedes. Mucho gusto. Uy. No, pues el gusto es totalmente de nosotros. Sí. Y pues bueno, estamos viendo que pues ya siendo 10 años es bastante trayecto, ¿no? Y ahorita si somos bastante chismosos, pues sabemos que estás en la Ciudad de México, pero ¿cuánto tiempo llevas ya como en la Ciudad de México? Pues yo me vine hace como aproximadamente 10 años, justamente. Creo que ya tengo viviendo acá. Yo soy de Nayarit, de Tepic. Originalmente me fui a vivir a Guadalajara. Viví primero como 5 años ahí. Y ya después de mudarme para acá, pues siguiendo ahí todo, ¿no? El sueño y la industria y el poder vivir de esto, ¿no? Ok, entonces fue de alguna manera ya estabas en Guadalajara y tú sientes que en ese momento, cuando estabas allá, todavía no había cierto nivel de industria en otras ciudades, porque yo siento que siempre tenemos muy presentes, ¿no? Que es Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, donde tenemos así industria en varios sentidos. Sí, es el auge. Pero pues sin duda alguna en Ciudad de México es donde está más presente. Yo, Mario. Sí, nosotros. Sí, pues, o sea, no creo que sería muy acertado decir que no había industria. O sea, más bien lo que te diría es, yo tocaba o toco en una banda que se llama Sierra León y nosotros vivíamos en Guadalajara. Entonces, en ese momento de la vida ya estábamos llenando todos los lugares allá, ya habíamos ido a todos los medios, ya habíamos tocado en los festivales, o sea, como que no es como que no haya algo, sino más bien simplemente lo que había yo sentía que ya se había terminado, ¿no? Y lo mismo pasó en Tepic, o sea, en la ciudad de donde yo soy es todavía más chico, entonces en algún momento pues todo lo que había que hacer se hizo y fue mudarse a Guadalajara y en algún momento se hizo todo lo que se podía hacer ahí y nos movimos y te dijera que si en algún momento siento que en Ciudad de México también se acabó de hacer todo lo que se tiene que hacer, también pensaría en moverme en otro lugar, pero creo que ha sido un reto demasiado grande. Por ejemplo, bueno, ahorita que mencionaste esto de Tepic y de los cambios que hiciste, creo que, o bueno, al menos sí tenías como esa conciencia de a lo que te estabas dedicando y sabías que en algún momento pues sí, que en algún momento tenías que volar e irte para poder obviamente desarrollarte por completo, ¿no? Me imagino. Pero ¿cómo fue como esa transición de lo que estabas estudiando? O sea, continuar, ser perseverante estudiando, terminar, porque terminaste justamente eso y ya después te mudaste. ¿O cómo fue tu historia en ese caso? Mi historia en este caso, pues es que yo en realidad o sea, yo estudié música, entonces en realidad estaba estudiando en la escuela de música, trabajaba en un lugar como en una banda de esas que tocan en bodas de covers y en bares tocando covers en inglés o en español o sea, en ese entonces era guitarrista. Estudié eso, desde chico estudié guitarra clásica y más bien yo tocaba en esos lugares, pero digamos que era la persona que hablaba con los wedding planners, con los dueños de los bares, como que ya desde ahí medio hacía esa chamba, pero también tocaba y bueno, yo le pagaba a los demás, ¿no? Entonces, eventualmente no fue como que estuviera haciendo otras cosas, sino más bien simplemente no había opción, ¿no? O sea, como que yo realmente te puedo decir, estoy haciendo mi carrera, pues, ¿no? Y
pues me fui, eventualmente que entré a la banda, a Sierra León, pues yo me encargué de esa parte, ¿no? Había quien se encargaba de la producción, de la composición, o sea, digamos, yo aportaba con mis líneas, mis ideas, mis sonidos y todo, pero no eran partes que yo dirigía. Entonces, eh, finalmente lo que terminó pasando fue que dije, pues nada, estaba en ese momento en Guadalajara con la banda, ya no veía para dónde creciera la banda, y yo daba clases en una escuela de guitarra y de armonía y trabajaba en esto de las bodas, y dije, pues claro, o sea que puedo hacer lo mismo en México, ¿no? Y me iría mejor, incluso pensé como, pues si no salen bien las cosas, pues allá en México pues se pagan mejor, hay mejores huesos, hay mejor todo, entonces fue más como una decisión un poco así. Y bueno, ya llegando acá a México, pues naturalmente lo empecé a hacer para la banda, porque pues no teníamos manager, los que llegaban no me convencían. Y pues eventualmente alguien se dio cuenta y me habló y me dijo, vente a trabajar a una agencia. Y pues ya ahí formalicé como el aprender a, pues que ya sabes, procesos, contratos y cómo hacer las cosas, ¿no? Pues así más o menos fue como pasó. Ahora que mencionas que también llegó alguna gente con tu banda, algunos managers, ¿por qué dices tú que no te convencían? ¿Cuál era como tal vez las red flags que tú sentiste? Red flags. Bueno, los Pues, requisitos. por ejemplo, yo como que siempre le he puesto muy poca, yo siempre le he puesto como muy poca fe al tema como de las relaciones sociales, ¿no? Yo siempre he pensado que si uno hace buena música y esa música inspira como a gente y a esa gente consume esa música, las bandas crecen y cuando no es así, pues no, algo está mal, ¿no? De repente siento que muchas veces en nuestro ego los músicos decimos, es que lo que yo hago está increíble, pero el país está jodido, es que es México, Sí. maletistas, entonces cuando tú niegas la posibilidad de que lo que estés haciendo no sea lo suficientemente bueno para inspirar a la gente, pues claro, cuando llega alguien y te dice, pues es que yo tengo todos los contactos y yo conozco a todo el mundo, y yo, o sea, en ese entonces era gente que pues siempre estaba, pues no sé, como en la fiesta, como que no hacían las cosas, no entregaban cuentas, me decían una cosa y pasaban otras, no había formalidad, no había contratos, no enseñaban números, entonces como que yo decía, ajá, pues más bien como que esta gente simplemente no es de fiar, ¿no? O sea, como pues muy informal, muy, ¿sabes? Como era como una especie de caricatura de lo que ves como en un documental o en una película, ya sabes, como estas de Almost Famous o ese Sí, tipo sí, de sí. películas donde todo el mundo está siempre de fiesta y bien drogados y no sé, o sea, como que dices, hay una parte de la, obviamente de la industria que es la fiesta y está chido, pero siento yo que, pues sí, si la gente no trabaja y no hace las cosas, pues las cosas no pasan, o sea, no es como que, sabes, como que es un mito que alguien pueda estar así mucho tiempo y que no pase algo malo. Sí, pues es de alguna manera una elección de que si que aún estando en el momento y lugar indicado, pues también hay que tomar el aprovechamiento y ser realistas, o sea, sobre todo como tú dices en la cuestión de ver números, ¿no? O los contratos también, o sea, si no está de por medio, pues también cómo estás, o sea, tan seguro de que las cosas van correctamente. No, claro, y más allá de eso, o sea, por ejemplo, incluso hoy que estoy en una postura como más, eh, pues distinta, pues, en la que sí puedo hacer, cuando llegan bandas y me dicen como de, no, pues queremos estar contigo porque tienes los contactos, digo, es que esta es gente que no quiere trabajar. Entonces digo, pues no, la neta no, qué hueva, voy a tener que hacer todo yo, ¿no? Y bueno, ahorita que hablabas, bueno, al principio de seguir un sueño y que por eso te mudaste, supongo que iba como más enfocado a la música, no tanto al management. ¿Qué fue lo que hizo que tú, o sea, te enamoraras de esa parte como del management? O sea, sí, sabemos que dirigías a tu banda, pero ya hacerlo pues de manera formal como un trabajo y no solamente a tu banda, porque sabemos que cuando tú diriges a tu banda pues es porque tienes fe en la banda, pero ya, por ejemplo, estar trabajando con otras bandas en ese aspecto pues ya implica como más responsabilidad. Claro, pues fue algo que se fue dando, o sea, en realidad yo entré a la industria porque al final del día, cuando yo empecé a hacer bandas, o sea, cuando me contrató esta persona y empecé a trabajar con bandas más grandes, pues más en la que yo subsistía, ¿no? En la que yo sí ganaba dinero, pagaba la renta, cubría con video, una banda, ¿no? Como, al final del día es como poner un restaurante, ¿sabes? Mucha inversión y mucho tiempo y mucho esfuerzo y además como esta parte como artística del alma y de conmover a la gente, o sea, como
una combinación como muy peculiar la que necesitas para que funcione. Entonces, en realidad, eh, yo empecé a trabajar como una manera de ganarme la vida mientras esto pasaba. También era una manera de aprender a cómo hacer que mi banda funcionara, porque veía cómo lo hacían personas con más experiencia. Y eventualmente, eso fue creciendo hasta que pues puse yo mi empresa y empezaron a llegar las bandas. O sea, tampoco es como que yo lo decidiera, empezaron a llegar a decirme, oye, pues ahorita yo ahorita, por ejemplo, que no estamos tocando, está un poco inactivo ese proyecto, pues empezaron a decirme, ¿qué tal que me manejas? Y empecé a moverlo así, y al final del día, cuando uno hace bien las cosas, pues siempre viene gente más grande, alguien en quien confiar, ¿no? Ese es un gran tema en general en la industria y en todos lados, ¿no? Sí. Y bueno, ahorita que hablabas de empezar a trabajar con bandas más grandes, ¿cuáles consideras tú que fueron las estrategias que hiciste tú para que llegaras como a esas bandas? O sea, que justamente dijeran, o sea, quiero que me manejes o quiero que me ayudes. Pues creo que lo que hice más allá de eso es hacer un trabajo muy bueno. O sea, a mí cuando recién llegué me asignaron de tour manager y de ¿cómo se llama? Y de booker. O sea, empecé a vender fechas Ujú. y pues creía que lo que, además de hacer muy buenas negociaciones y conseguir buenas cosas, porque pues siempre hubo transparencia, nunca me robé dinero, siempre como mucha, ajá, como que traía las logísticas chidas, todo el mundo podía confiar en mí, despreocuparse. O sea, creo que se trata de llegar a ser una persona en la que la gente puede confiar. Eso tiene un precio que no se ve, tiene un precio que no se ve y que se paga muy bien. Cuando tú de repente dices, traigo esta persona que es eficiente y que puedo confiar y que me puede dar todas las herramientas para sentirme confiado, ya ahí hay como un como una confianza, sobre todo de que no es como que no vaya a haber nunca malentendidos en ninguna parte, pero que siempre dispuesto a aclarar las cosas y a ponerlas en contexto, le da un bonus a que además seas bueno, eficiente y puntual con lo que te toca hacer y por lo que te están pagando, ¿no? Entonces, pues es... Súper, ahorita que, bueno, más bien, para ti, ¿cuál fue la primera banda con la que trabajaste que dijiste, no lo puedo creer? O sea, que te llamó, o más bien que ya estabas ahí trabajando con ellos, que te dijeron que ibas a trabajar con ellos y que dijiste, no lo puedo creer y te sentís así como, pues sí, como emocionado o como algo que justamente a lo mejor algún día tú te imaginabas haciendo. Pues creo que digamos de manager, porque he estado en muchas posiciones, ¿no? He estado de booker, he estado de tour manager, pero así como de manager, pues nos sorprendió mucho cuando se logró justo con Ruby Tates de Toluca. Pues justo porque es una banda con la que trabajé en varias cosas, en varias posiciones y como que me vieron ahí, ¿sabes? Como dando la vida por todo y yo los vi a ellos también dando la vida cuando era una banda que se estaba desarrollando y como que hacer las cosas se volvió muy natural y muy chido y está fluyendo muy padre, como muy familiar, muy de una manera muy cariñosa pues y eso como que me da gusto, como que siento que es algo que me emociona y también me emociona poder hacer clic porque además, aunque he trabajado con muchas bandas, pues como que no siempre hay ese clic, a veces es raro, como que no te llevas. Entonces, se siente tan cómodo que me tiene muy emocionado, pues a dónde podemos llegar, ¿no? Sí, además que pues esta cuestión de Ruby Tates pues ya es algo, bueno, creo que más reciente, tal vez no tan antigua. ¿Y cómo consideras tú, por ejemplo, en este caso de Ruby, qué es lo que ha hecho que un artista se siga manteniendo exitoso con el tiempo? Pues creo que la constancia, hacer buenas canciones, estar como todo el tiempo pensando en el total del concepto, que al final, ¿sabes? Como que creo que como que, ajá, como que al final del día todo es muy emocional mientras está en tu corazón y en tu alma, pero cuando ya lo compones, ya es un concepto, ya es un producto, y entonces es cuidar cómo se ve, cómo se promociona, cómo se comunica, cómo suena, todas esas partes donde las personas tienen contacto con eso, finalmente tienen que irradiar ese sentimiento que tuviste al principio, y eso es algo que me gusta de ellos, que tienen mucho cuidado con esa parte, y creo que es una clave para poder conectar con la gente además de la buena música, o sea, digamos que eso, pues obvio es la materia prima, si no, no funciona, no. Sí, como lo mencionas, es una materia prima y que también con el paso del tiempo, pues ya la industria cambió obviamente con el paso de las plataformas digitales Sí, como... y a veces, por ejemplo, también veíamos un poquito
pensamos en bandas como de antaño, ¿no? O artistas de antaño, por ejemplo, como un Caloncho, como un Jumbo, que están desde más antes. ¿Cómo es que ellos se adaptaron a la actualidad, ¿no? O sea, ¿cómo es que tú, desde tu punto de vista, cómo es que hay proyectos, sí, ya con tal vez más de una década, que se siguen manteniendo? O sea, sabemos que la materia prima son las canciones, pero ya en un sentido de management, por ejemplo. O sea, tú dices cómo le han hecho para mantenerse actuales. Sí, o sea, alguien que ya venía de un modelo, pues sí, por así decirlo, diferente, ¿no? Al de las plataformas. Pues más bien al contrario, creo que son las bandas que justamente llega, o sea, ya estaban ahí las plataformas, solo eran una cosa muy indie todavía, ¿no? Pero, Ok, o sea, como que más bien al final del día fueron los primeros que llegaron a eso, quizás dentro de, o sea, por ejemplo, Jumbo sí estás hablando de otra generación. sí, ya. Jumbo, Fobia, Panes, o sea, pero hablando como de Caloncho, Siddhartha, como ese tipo de bandas, eh, creo que nacieron ya en esta época, pero más bien les tocó esa transición, pues, ¿no? Justo cuando la industria ya estaba cambiando o sea, más allá de eso, pues el equipo que tienen creo que es de gente espectacular que supo cómo maniobrar ese cambio y saber a dónde iba y todo, ¿no? Pero finalmente creo que ellos, varios de esos artistas y en general, ¿no? Todos los que creo que funcionan son gente que pues que está viviendo cosas y que está escribiendo sobre ellas y que está tratando de clavarse, así como hace rato hablábamos de hacer bien tu chamba, pues es gente que está clavada en hacer bien la suya, que es componer, tener mejores instrumentos, mejores texturas, mejores productores, mejores sentimientos, mejores letras, eh, y encontrar maneras más efectivas pues de transmitir lo que sienten, ¿no? Y al final del día es como, pues obviamente mientras más tiempo pasas haciendo una cosa, pues mejor eres. Entonces, naturalmente, ahorita que ya son artistas de 4, 5, 6 discos, con esa misma mentalidad, pues obviamente ya la experiencia que tienen pues es otro pedo, ¿no? Es que justo creo que estábamos platicando también mucho sobre eso, o sea, pero más, por ejemplo, ahorita que mencionaste a Caifanes, que, o sea, por ejemplo, ahorita es una banda que está activa, o sea, está activa dando conciertos, ya anunció un auditorio nacional, etcétera. Pero, por ejemplo, justo yo decía, es que, o sea, ¿tú qué opinas sobre esta parte? Yo lo pongo como en un versus, ¿no? O sea, por ejemplo, a una banda, por ejemplo, Enjambre, que también es una banda de años, o sea, de años, y que ahorita es también, pero es una banda que se ha mantenido activa también esos mismos años, ¿no? Creo que no los he visto, pues, descansar de cierta forma, y ahorita ya lanzó sus noches de salón, ha hecho sold out también con sus noches de salón, y pues, aparte de hacer sus canciones en otra versión distinta, también está sacando pues sus propias canciones, ¿no? Como la del vacío y otras más. Pero, por ejemplo, también tenemos a otro versus, que es, por ejemplo, Panteón Rococó, y Molotov, que son bandas, bueno, en mi particular opinión, sin ofender a nadie, que son bandas que siento que no han sacado mucho, Sí. pero que aún así se siguen manteniendo, y que Panteón Rococó es apenas también, pues, lanzó un show en Ciudad de México, creo que igual, que también hizo 2 fechas y hizo un sold out y también se sigue manteniendo. O sea, ¿tú qué opinas? O sea, Como, por son ejemplo, activos, pero ajá, son no activos, pero tienen nueva diferentes música. formatos. Ajá. Ajá, exacto. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, de estas dos bandas activas, que a final de cuentas, pues las dos son un éxito, o sea, Sí. como tal? Pues creo que me gustan ambas, o sea, a mí, por Ujú. ejemplo, Pantera es una banda que me inspira mucho, o sea, como que podría decirte que no estén haciendo cosas, no es que no estén activos, al final del día están haciendo una onda como de un show más performático, están haciendo como álbumes más conceptuales, están haciendo giras cada vez más grandes, o sea, definitivamente la búsqueda del ¿cómo se llama? De estar como creando nuevas cosas, definitivamente siempre es como un proceso que es muy único, y más bien, Ujú. a lo mejor, digamos, eh, o sea, como que creo que cada quien puede sumarse a cualquier parte y a sumarse a tener como más cosas, pero yo más bien creería que son bandas que están construyendo de otra manera y que están viviendo distintas cosas, ¿no? O sea, Enjambre lo mismo, ¿no? Como que dices, también está en una parte, yo no diría que están versus, yo diría que están como iguales, porque también están buscando encontrar nuevos nichos, tocar cosas diferentes, darle toques distintos, llegar a nuevos públicos. Yo ambas creo que son bandas que admiro mucho. De hecho, hace poco me regalaron este vinil de Panteón, el Infierno me parece que se llama. Me pareció que es muy bueno, o sea, veo como partes más teatrales, veo como más artísticas, y por otro lado vi lo de las noches de Salón de Enjambre y también, o sea, como que están tratando de llegar
a cosas distintas y no se me hace mal. Al final del día están viviendo un presente y están explorando en ese presente y estaban en esa misma mentalidad cuando hicieron muchos de los hits que, que los tienen donde están, ¿no? Entonces, más bien yo creería que ambos son ejemplos de bandas increíbles que están pues activas y trabajando, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de los Panteón, por lo menos te diría que es una banda que todavía está unida. Luego pasa que hay muchas bandas que ya más bien no sacan nada porque pues no sé, ni se caen bien, ¿no? Pero estás hablando de dos bandas. Y bueno, no sé qué ibas a decir. Ah, no, sí, o sea, sí, justamente coincide en eso, que, o sea, que sí, y aparte también Shenka es alguien que también está como solista, Sí. y sin embargo, pues no ha descuidado para nada Panteón y sigue como de la par de estos, o sea, sí, o sea, siguen funcionando como banda. Yo, o sea, ahorita que estábamos hablando y lo que decías, ¿no? Al final están tratando de llegar como a públicos diferentes con lo que está haciendo Enjambre y ese tipo de cosas. Pues al final es la venta como de un producto, una canción, etcétera. Para ti, o sea, lo hemos hablado en episodios, pero la verdad pues no sabemos, no estamos como del lleno y pues tú creo que nos puedes orientar más de qué es lo que implica como la venta de una canción y también la venta de un show. O sea, ¿en cuanto a qué criterios usas? En cuanto a, pues no sé, tal vez promoción, a que lleguen a más personas. Pues es que más bien es que justamente creo que son pensamientos como distintos, ¿no? O sea, como que más bien o sea, como que yo más bien mi perspectiva es un poco distinta a esa, pues yo no veo esos ejercicios como algo que sea un medio para un fin, al contrario, más bien creo que son el resultado de un buen trabajo previo, ¿sabes? Como de decir, ok, yo puedo ponerla a abrir a las bandas y exponerlas, pero si lo que pongo ahí arriba no conmueve a la gente que las ve, pues no lo voy a poder vender después, o sea, es un tema de demanda, eso es lo que decía, ahorita que decías como que un versus entre Enjambre y, y, y Panteón, yo lo que digo es, o sea, Panteón acaba de vender 90,000 boletos en Ciudad de México, ¿no? Y Enjambre como 40, una cosa así, entonces es como de, yo al contrario, los veo llegando a cada vez más público y al final del día, esa demanda es la que hace que suene el teléfono. Ahora en las películas, pues obviamente hay que estar como ahí viendo qué es lo que está necesitando la gente, porque ahí más bien tú estás como muy a lo que la escena necesita. Si es una escena de amor, es una escena triste o es una escena feliz, pues obviamente son distintas las canciones que puedes ofertar. O sea, no es como que puedas meter una canción a huevo, si no va con la escena. No, y si no le suma a la escena, el producto al final es la película o la serie. Si no le suma a lo que quiere transmitir el director, no sirve. 100%. Oye, ahora que mencionas eso, también me acabo de formular esto, y es que si bien es cierto que pues Enjambre y también Panteón Rococó pues venden tantos boletos, es principalmente creo que en Ciudad de México, pero en no todas las ciudades sucede ese fenómeno. ¿Por qué es que se da pues que no se llegue a una venta así? Pues porque finalmente tienes que desarrollar cada plaza o cada mercado. Es como que si yo te dijera que pan Bimbo se vende en México y que no se vende nada en Uzbekistán, ¿sabes? O sea, Sí. está muy lejos, sí, ¿no? Pero más bien a lo que voy es de que, pues más bien a la empresa no le ha importado desarrollar ese mercado, ¿no? Ahí más bien cada empresa decide como de, ¿qué, me quiero expandir o me quiero quedar donde estoy? ¿Qué tan rápido me quiero expandir? ¿Qué tanto puedo expandirme? ¿Qué presupuesto tengo para hacerlo? Y sobre de eso tomas decisiones, ¿no? Yo podría decirte que Ciudad de México es una plaza como buena porque hay mucha concentración de gente. Estadísticamente, las acciones que haces llegan a más personas, entonces funciona en ese sentido. Y si te dijera que tengo para hacer una campaña nacional, pues la haría, pero si no, te diría primero me voy a Puebla y después desarrollo Querétaro. Entonces, digamos que las bandas tienen que ir generando estrategias para en cada ciudad ir generando nichos cada vez más grandes, no es como que solo porque crece en redes, crezca también en la taquilla. Definitivamente. Sí. No, de verdad que creo que este es un tema que, Sí, la que verdad. abrió mucho, o sea, que nos da para un más. montón, pero ya llegó el momento de pasar a nuestra Sección dinámica, favorita. nuestra sección favorita de preguntas rápidas. ¿Estás listo, Mario? Sí, ay, perdóname, sí. Va. A ver, empezamos. Vas, Daniel. Chan, 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 chan. Vas tú. Yo empiezo, va. Bueno, aquí va la primera pregunta rápida. Es, si tú, en lo poquito que has platicado con nosotros, ¿cómo venderías este podcast, básicamente? ¿Cómo venderías este podcast de Serendipia Indie? ¿Cómo lo vendería? Ajá.
pues más bien tendría que ver cuántas personas los escuchan, con qué constancia se hace, cuánta gente está, si esa gente ha subido, si ha bajado, si ha mantenido. Porque más allá de venderlo es como decir, el día que tengas 100 personas puedes vendérselo a alguien. El día que tengas 1000, 3000, 5000, 10000, 20000, al final del día los medios de comunicación venden eso. O sea, como el poder decir, yo soy una estación de radio y llego a 40,000 personas y esos impactos tienen un precio y los calculas en base a eso. Entonces, yo más bien me preguntaría, porque tengo las estadísticas para decírtelo, ¿no? O sea, como la demanda con la que lo pondría en el mercado. Mari nos acaba de dar una asesoría. Sí. Era pregunta con trampa eso. Vas tú. No, tú. ¿Cuál es el estado que menos venues tiene? A lo largo de lo que has recorrido con los... Ajá, el que tú creas, ahí a ojo de buen cubero. ¿Que menos venues tienen? Sí. Ajá. Pues, ¿qué te digo? A mí, por ejemplo, de repente lugares donde me cuesta hacer, no que tengan menos venues, o sea, más que el tema de... usualmente en todas las ciudades capitales hay un lugar donde se pueden hacer cosas, pero definitivamente, por ejemplo, el norte del país es complicado por la distancia, o sea, de ciudad a ciudad hay 8 horas de distancia, ¿no? Por ejemplo, en Chihuahua, Ciudad Juárez a Chihuahua son 8 horas. Cuando aquí está Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Cuernavaca, Pachuca, Toluca, Morelia, o sea, cosas que están a 4, hay como 10 ciudades a un rango territorial muy pequeño, entonces, pues más allá de eso es lo que te diría, y por ejemplo, pues también lo demográfico afecta, o sea, sí. Obviamente si Guadalajara tiene, no sé, 8 millones de habitantes y Tepic tiene 2, pues la cantidad de foros que va a haber son menos y van a ser más chicos, pero es más bien un tema de demográfico, no tanto un tema como como de que hay menos venues, pero si me preguntas dónde es más difícil turear, usualmente muy al norte del país y también la parte esta como de, no es que no haya, pero es difícil, Campeche, Chiapas, toda esa parte. La última pregunta es, ¿cuál es el último concierto al que fuiste y no fue por trabajo? O sea, tuviste que pagar un ticket para ir. El último concierto por el que pagué un ticket que no fui gratis. Híjole, ese es difícil, la verdad sí. Normalmente lo logro. No, pero bueno, creo que el último en el que pagué fue en Corona Capital. Y me gustó mucho, o sea, como que llegué vía ¿cómo se llama? No, ¿sabes cuál? Bueno, ese porque fue festival, pero así de ir a Fouls, me encanta. Okay, Fouls. Ajá, sí. Y bueno, llegamos como al final de esta entrevista. En verdad apreciamos mucho tu tiempo, sabemos que tienes como una agenda muy apretada, entonces te lo agradecemos bastante. No sé si quieras recordarnos tus redes sociales para que la gente te vaya a seguir tu trabajo, o a lo mejor una banda independiente que esté interesada pues en ti. Gracias, no, pues me encuentran en mi Instagram, es @marioa.salgado, y en mi correo electrónico mario@fractal.leal. Y pues bueno amigos, yo les recuerdo que nos pueden encontrar en Spotify y en otras plataformas de escucha y en YouTube como Serendipia Indie, Serendipiando, un podcast de Serendipia Indie. Y también nos pueden buscar en Instagram como en Facebook, ahí sí como Serendipia Indie. Ajá. Y perfecto amigos, muchísimas gracias por ver este episodio. Mario, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo, la neta. Apreciamos un montón todo lo que nos dijiste, valió cada minuto. Sí. Y pues espero que la gente comente, comparta. Que haya una segunda parte. Porque amerita una segunda parte. Sí, claro, hagamos luego una segunda parte, sin duda. Súper, pues muchas gracias y entonces nos vemos a la próxima. En el siguiente. Bye. 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 Nos vemos.